El Instituto Bíblico Cristianos de Berea les da la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios con el pastor Calixto González, quien ya queda con todos ustedes. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Son muchos los creyentes que piensan que el llamado de Dios al ministerio es solo para un grupo predilecto de creyentes que asisten a las congregaciones. Eso hace que la mayoría de las personas que asisten a una congregación piensen que servir a Dios es solo asistir a los cultos, dar sus ofrendas y sus diezmos, y como que si eso es el final de su llamado. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas relacionadas con el llamado de Dios, y usted se va a sorprender al darse cuenta que Dios lo ha llamado con un propósito específico y personal sobre el cual usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Por eso quiero invitarle a comenzar esta primera lección sobre la cual vamos a estar trabajando el título El soberano llamado de Dios. Vamos a llevar a cabo esta lección basada en 3 puntos. Más bien dicho, respondiéndonos 3 preguntas básicas y fundamentales. Primero, ¿quién es el que llama? Segundo, ¿a quién llama? Tercero, ¿cómo llama? Entonces, vamos en busca de la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Quién es el que llama? Dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aquí podemos leer que el que llama no es una institución, sino que es el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. La palabra soberano, para entender mejor este concepto, vamos a buscarle allí en el diccionario el significado. Y viene en realidad de la palabra latina super amos, que significa Señor Supremo. Entonces, si Dios es soberano, significa que posee y ejerce la autoridad suprema e independiente en el cielo y en la tierra. Ahora, veamos la soberanía de Dios a través de su nombre. Mire, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es traducido de la palabra Adonai. Este término, Adonai, aparece 429 veces en el Antiguo Testamento. Adonai es una palabra compuesta. Adón significa alguien que controla, y ai es un sufijo enfático, o sea, enfatiza precisamente que ese alguien está realmente ejerciendo ese control que tiene. Por lo tanto, Adonai significa aquel que tiene y ejerce el control absoluto. Vuelvo a insistir, Adonai, palabra de la que se traduce la palabra Dios, significa aquel que tiene y ejerce el control absoluto. En el Nuevo Testamento, la traducción de la palabra Dios proviene de la palabra déspotes, lo que significa uno que tiene el poder y la autoridad total sobre el otro. No podríamos llamar Dios a quien no tiene todo el poder, la autoridad y el control absoluto de todas las cosas, ya que decir Dios significa el que tiene el control absoluto y lo ejerce. Entonces, ahora vamos a leer la Biblia, y yo lo invito a que tenga esto siempre en mente. Cada vez que vea el nombre Dios, usted debe leer aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce. Eso es lo que se llama soberanía de Dios, y de lo que Pablo le hablaba a Timoteo diciéndole que este es el solo soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces podemos decir que el que llama es aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce. Si Dios es aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce, entonces todo lo que ocurre, Dios lo permite. Quiero que me acompañe a leer Lamentaciones 3:37. Vamos en busca de la respuesta a esta pregunta. Lamentaciones 3:37 dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor, que el Adonai, que aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce, no mandó? Dios, mi estimado alumno en el Señor, no permite que sucedan las cosas. A ver, entiéndame esto.
lo que acabo de leer en Lamentaciones 3:37, no dice que Dios permite que sucedan las cosas, sino que Él manda que sucedan. Porque precisamente Dios, el Adonai, es aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce. Entonces, ¿y qué si usted quiere rechazar el llamado? ¿No? Ahora, entienda que aquel que lo llama no es una institución, no es un ser humano. Aquel que lo llama es aquel que tiene el poder absoluto y lo ejerce. Y entonces usted me preguntará, ¿y qué si yo quiero rechazar ese llamado? Bueno, yo le voy a contestar bíblicamente. Isaías 14, verso 27 dice que usted no puede rechazar el llamado de Dios. Y usted me pregunta, ¿por qué? Yo le respondo. Isaías 14, 27 dice, Isaías 14, 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Usted se preguntará, ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué me eliges a mí? Y entonces Isaías 45, 6 nos dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. La razón, mi estimado alumno en el Señor, del llamado de Dios para su vida, es que el nombre de Dios sea exaltado y se conozca que no hay más que este Dios, no hay más quien tenga el poder y lo ejerza, que este Dios, el que lo ha llamado a usted. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque de esta forma se cumple un propósito que Él tiene. En Isaías 43, 7 podemos leer lo siguiente. Isaías 43, 7 nos dice, todos los llamados de mi nombre, o sea, ustedes, yo, todos los que son llamados por Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué tremendo es esto, ¿no? Mire, Dios dice que lo llama a usted para la gloria de Él. Yo no sé si usted puede entender lo que eso significa, que Dios lo haya escogido a usted para la gloria de Él. No, Dios no lo escogió para que ande haciendo cosas en su nombre, Dios lo escogió para que usted sea un instrumento en el cual Dios sea glorificado. Ahora, yo sé que usted ha leído este verso que he mencionado recién, Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, todos, no dice algunos, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, la pregunta que sobreviene sobre este tema, y yo entiendo que usted se la estará haciendo, ¿por qué los verbos están en tiempo pasado? Bueno, esa es la grandeza del Dios de la Biblia. Este es el Adonai, el que tiene todo el poder absoluto y lo ejerce. Romanos 4:17 nos dice, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Usted me puede decir, ¿qué puedo hacer yo para darle la gloria al Señor? Usted no hará nada, eso lo hará Dios a través de su vida. Y entonces usted me dice, pero yo no soy nadie, de eso se trata precisamente. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es lo grandioso del llamado de Dios, mi estimado hermano, hermana en el Señor. Entonces, como conclusión de este primer punto, como respuesta a nuestra pregunta, ¿quién es el que llama? Podemos decir que el que llama es el Adonai, aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce, y dice que lo llama para la gloria de Él. Ahora, entonces vamos a respondernos la segunda pregunta, que era, ¿a quién llama? Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Nos dice, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aquí podemos ver que si hay salvación, hay llamado. Lea bien el texto, dice, quien nos salvó y llamó. No existe salvación sin llamamiento. A ver, es importante que usted entienda esto, porque no se trata de simplemente leerlo o simplemente oírlo, sino de entenderlo. Y esta es mi tarea, hacerlo entender. Amado, amada en el Señor, Dios dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, si usted es salvo, usted tiene un llamado de parte de Dios. Ahora, ¿eso implica que todos seremos pastores, todos seremos profetas, todos seremos maestros? No, por supuesto. Vamos a, para entender un poco mejor, leer 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Miren lo que nos dice. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros
cada uno en particular. El Señor nos llama para ser parte de su cuerpo. El llamado es para ser un miembro del cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de la comunión con el pueblo de Dios. Porque usted es un miembro más de un cuerpo que tiene que ministrar, que tiene que servir a la cabeza. Obviamente, si miramos nuestro cuerpo nos damos cuenta que cada miembro tiene una función distinta y que todos trabajan para servir precisamente a la cabeza. Sigamos leyendo en el verso 28 de 1 de Corintios capítulo 12. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿No? ¿Quién los puso? Dios. Y entonces dice primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, a ver, Dios mismo es el que pone en el cuerpo, ¿no? No somos nosotros quienes decidimos el trabajo que tenemos dentro del cuerpo, sino que Dios lo ha decidido. Por eso es que Él nos dice allí en Efesios 2:10 lo siguiente, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios, el Adonai, el que tiene el poder absoluto y lo ejerce, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Podríamos decirlo de esta forma, usted y yo somos personas diseñadas por Dios para cumplir un propósito que Él ya tiene preparado de antemano. Nuestro llamado, mi estimado alumno en el Señor, no es para hacer cosas en el nombre del Señor. Andar haciendo cosas en el nombre del Señor es un grave peligro. Por eso quiero citarle este texto de Mateo 7:21 que nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el cielo, mi estimado hermano y hermana en el Señor, no entrarán quienes no hacen la voluntad del Padre. Solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre. Obviamente no entrarán los que andan haciendo cosas en el nombre del Señor. Si no, sigamos leyendo lo que nos dice Jesús. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted no conoce su llamado, está en serio peligro. Usted le va a decir a Dios, yo hice esto o aquello, y Él le va a decir, yo nunca te llamé para eso, apártate de mí. Usted puede profetizar, usted puede echar fuera demonios, puede tener ministerio de liberación, como hoy en día tanta gente piensa que tiene, ¿no? Y entonces puede hacer milagros y a pesar de ello, Dios le va a decir, apártate de mí. La pregunta es, ¿conoce usted el lugar del cuerpo que tiene en Cristo? ¿Conoce usted la voluntad del Padre? Si no la conoce, debe preocuparse. Y si no quiere preocuparse, no se pierda esta serie de mensajes relacionados al llamado de Dios, porque a través de ellos vamos a estar trayendo luz a través de la palabra del Señor. Bien, entonces, como conclusión de este segundo punto, podemos decir a la pregunta, ¿a quién llama? Dios nos dice que a todos aquellos que Él ha salvado, los llama con un propósito. Entonces vamos, por último, a respondernos a la tercera pregunta. ¿Cómo llama? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con que Dios llame a sus hijos a través de los profetas. Pero, ¿esa es la única forma en la que Dios llama? Puedo decirle, no. Veamos un ejemplo allí en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios primeramente llama por su palabra.
Cuando no se enseña la palabra, escasea la visión de propósito. Por lo tanto, Dios usa a los profetas. Pero principalmente Dios siempre ha llamado por medio de su palabra. Por eso nosotros, los ministros de Dios, fuimos llamados a mantener la visión. Y solo se mantiene la visión cumpliendo con la tarea que se nos ha encomendado. Mire, Efesios capítulo 4, verso 11, nos clarifica cuál es la tarea de nosotros como ministros. Dice Efesios 4, 11, y él mismo, hablando del Adonai, del que tiene el control absoluto y lo ejerce, dice, él mismo constituyó, ¿no? Dio autoridad, los puso en autoridad, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? El verso 12 nos explica, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, mi estimado hermano y hermana en el Señor, los ministros fuimos constituidos por Dios como ministros con un solo propósito, no para hacer mil cosas, un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando enseñamos la palabra, cuando proclamamos la palabra, Dios está llamando por medio de su palabra a la perfección a esos santos. Y de esa forma cumplimos la tarea y el llamado de Dios. Ahora, yo quiero decirle, mi estimado hermano, hermana en el Señor, nosotros no fuimos llamados por Dios como ministros para andar haciendo milagros, señales ni prodigios, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Claro, yo sé que frente a lo que acabo de decir, usted me dirá, pastor, pero entonces usted no cree en los milagros, en las sanidades y en echar fuera demonios. Claro que creo. Quiero decirle que sí, pero quiero que me acompañe a leer dónde encaja todo eso. Marcos capítulo 16, verso 17, dice, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y así una sucesión de cosas que van a suceder. Amados, pero la pregunta es, ¿cuándo me van a seguir las señales? Vuelvo a insistir, el texto dice, y estas señales seguirán, ¿no? No es que yo voy mirando las señales me siguen. O sea, yo conozco el camino, no necesito las señales. ¿Quiénes son los que necesitan las señales? Los que no conocen el camino. Usted y yo conocemos el camino es Cristo. Y entonces ya no necesitamos nosotros las señales. Las señales nos siguen a causa de que estamos llevando a cabo esta tarea. Mire lo que dice, ¿cuándo me seguirán entonces las señales? Vamos a respondernos a esta pregunta. Mateo 28, verso 18, dice de esta forma. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Amado, amada en Cristo, las señales me siguen cuando yo estoy cumpliendo esa gran comisión. Quiero decirle que dentro del pueblo de Dios existen dos grupos de personas. El primer grupo solo le interesa profetizar, danzar, echar fuera demonios, milagros, sanidades, pero no hacen discípulos. A este grupo el Señor, de acuerdo a lo que leímos allí en Mateo 7, 21 al 23, les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y hay un segundo grupo que va por el mundo haciendo discípulos y las señales vienen tras de nosotros, obrando milagros, trayendo sanidades, los demonios salen. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo esa gran comisión. Entonces, es importante entender que no podemos poner las señales adelante y las señales no siguen, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos una sola tarea que hacer como ministros de Dios, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y entonces cuando se nos aparece un demonio que nos estorbe, como sucedió con Pablo, con aquella chica que era adivina,
que por varios días estaba tras él, ahí recién, si es necesario, lo echamos fuera, pero en realidad no fuimos llamados a andar echando fuera demonios, fuimos llamados a ser discípulos, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y si es necesario, en esa tarea, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hacemos milagros, profetizamos, pero todo eso son solo señales que nos siguen, no que nosotros seguimos. Que quede en claro, y aquí podemos usar un dicho muy, que es parte de nuestra cultura. No podemos poner el carro adelante de los caballos. El carro son las señales, los prodigios, los milagros. Pero los que vamos adelante tirando ese carro somos nosotros, amados en el Señor, y tenemos un propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cuando Dios los llame pueda hacerlo solo por la palabra, sin que tenga necesidad de otra cosa. Ahora, cuando esto no ocurre, hay problemas. Eso vamos a estarlo viendo a través de la palabra del Señor. Vamos a volver al llamado de Samuel. Habíamos leído allí en 1 Samuel capítulo 3, verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La pregunta que nos sigue es: ¿por qué escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia? El verso 2 nos explica el cuadro de situación. Y aconteció un día, ¿no?, como los normales en la vida de Elí, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, como consecuencia, si está acostado, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y ahí podemos darnos cuenta, esta es la razón por la cual escaseaba la palabra. Hermano, hermana en el Señor, la falta de llamado a la obra radica en que muchos de los que ejercemos el sacerdocio estamos acostados en nuestros aposentos, sumergidos en nuestras credenciales pastorales, en vez de estar enseñando la palabra de Dios para que no escasee la visión. Veamos, para entender mejor cómo funciona, porque esto viene desde arriba hacia abajo. Veamos entonces qué hacía Samuel mientras Elí estaba acostado. Vemos al sacerdote acostado, veamos qué hace aquel que está esperando el llamado de Dios. El verso 3 dice, 1 Samuel 3:3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Amado, amada en el Señor, si el sacerdote está acostado, los llamados están durmiendo. Esto está escrito para nuestra enseñanza. Por eso, amados consiervos en el Señor, nosotros somos responsables de salir de nuestros aposentos y levantarnos a enseñar, y vuelvo a insistir, a enseñar la palabra, a capacitar a los santos para la obra del ministerio. Nuestro pueblo duerme en el templo porque escasea la palabra y como consecuencia se pierde la visión. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Puede haber en nuestras congregaciones personas que sirvan a Dios y no lo conozcan? Yo quiero decirle que la respuesta de la palabra del Señor es sí. Pueden haber personas que estén en las congregaciones y sirvan en las congregaciones y no conozcan a Dios, porque es precisamente el caso de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 7 nos dice, y Samuel no había conocido a Jehová. Mire, aquí está Samuel ministrando en el templo. Aquí Samuel estaba sirviendo al sacerdote Elí. Sin embargo, este joven no había conocido a Dios. ¿De quién es la responsabilidad de que Samuel no había conocido a Dios? Precisamente de ese hombre que en vez de estar enseñándole la palabra del Señor, estaba recostado allí en su aposento. Amado, amada en el Señor, el problema que tenemos en el pueblo no es un problema que viene del pueblo, sino es un problema de nosotros quienes estamos en el ministerio, que tenemos una responsabilidad única. No fuimos llamados para hacer reuniones, no fuimos llamados para hacer un montón de actividades que no llevan a cumplir el propósito, sino que fuimos llamados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Cualquier otra cosa la dejamos como secundario, porque hay una responsabilidad fundamental, prioritaria, única a la que tenemos que dedicar nuestra vida: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces podemos ver aquí que Samuel ministraba en el templo, pero no conocía a Dios. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Samuel no conocía a Dios? El mismo verso 7, en su segunda parte, nos dice: ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel no podía conocer a Dios porque la palabra de Dios no le había sido revelada. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué no le había sido revelada? Porque el sacerdote estaba acostado en su aposento en vez de estar preocupado de formar a ese joven como un profeta de Dios. Amados, las personas no conocen a Dios cuando asisten a los cultos. No conocen a Dios cuando tienen muchas actividades dentro de las congregaciones. Las personas conocen a Dios solo cuando se les revela la palabra. O podríamos usar los términos que Pablo usa allí en Efesios 4:12, cuando se les perfecciona para la obra del ministerio. Amados, veamos un ejemplo de cómo debe ser la iglesia de Dios allí en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 13, verso 1 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí podemos ver la iglesia que Dios quiere: visión y enseñanza. ¿Qué habían en esta congregación de Antioquía? Profetas y maestros. Cuando hay enseñanza, hay visión. Cuando hay visión, hay enseñanza. Es algo que está interrelacionado. O sea, no se puede tener visión si no hay enseñanza, y si no hay enseñanza no se puede tener visión. O sea, es algo, es un ida y vuelta. Ahora, ¿y qué de aquellos que dicen: bueno, pero yo profetizo? Vuelvo a Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, yo profeticé. Dice: no, bueno, pero no diste visión. La visión era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, llamar a los santos para que cumplan su tarea en el ministerio. Y entonces aquí vemos en la iglesia que Dios quiere, en Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, o sea, había visión y había enseñanza. Miren lo que dice el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí, en la iglesia de Antioquía, no tenemos un liderazgo tipo Elí, acostado en su aposento, sino cumpliendo con su misión, capacitando a los santos para darle enseñanza y visión y enseñanza. La consecuencia natural: el Espíritu Santo separando para el ministerio. Hermanos, el Espíritu Santo no separará gente para el ministerio si nosotros no estamos cumpliendo esta tarea, dando visión y dando enseñanza. Por último, vamos ya entonces a estudiar la tercera forma en la que Dios llama. Es quizás la más común, aunque no debería serlo. Dios llama por medio de las adversidades. En Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. La palabra ceñir tiene como sinónimos rodear, ajustar o apretar. Dios dice: aunque tú no me conociste, porque tu sacerdote no te enseñó mi palabra, yo igual te ceñiré. Te salvé y te llamé. No te salvé para que te quedes haciendo nada. Te salvé y te llamé con llamamiento santo, de acuerdo a lo que hemos leído allí en 2 de Timoteo 1:9. Entonces, vuelvo a insistir, Dios le dice: aunque tú no me conociste, aunque tú no me pudiste conocer porque tu sacerdote no estaba enseñándote la palabra, estaba recostado en su aposento en vez de enseñarte la palabra, yo igual te ceñiré. Te rodearé, te apretaré. Usted me puede decir: ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Isaías 45:7 dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo
la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Dios le dice a usted como respuesta a esa pregunta que nos hacíamos, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Que lo va a apretar, lo va a afligir, lo va a rodear. Él le dice, yo soy el que creo la adversidad. Yo te voy a ceñir, te voy a apretar, te voy a rodear creando tinieblas y adversidades en tu vida. Por eso decíamos que la tercera forma en la que Dios llama es a través de las adversidades. Y usted puede preguntarse, ¿y qué logras con crearme la adversidad, Señor? Y entonces Él mismo nos responde aquí en Eclesiastés 7:14, y Él le dice lo siguiente: si eres un escogido de Dios, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, en el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Dice el mismo verso, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios le dice, en el día del bien disfrútelo, y en el día de la adversidad, considera. ¿Considerar qué? Me pregunta usted. Considerar que Dios lo está llamando, lo está ciñendo, lo está apretando, lo está rodeando por medio de la adversidad para que no encuentre otra cosa que no sea solo a Él, aquel que lo salvó y que lo llamó con llamamiento santo. Entonces, espero que esto le ayude a entender la importancia que tiene que usted se preocupe de saber cuál es el llamado de Dios para su vida, porque si hay salvación, hay llamamiento. Ahora, quisiera que pudiéramos hacer un pequeño resumen de lo que hoy hemos estado analizando. ¿Quién es el que llama? Fue la primera pregunta que nos hicimos. Respuesta, el Adonai, el que tiene el control absoluto y lo ejerce. ¿A quién llama? A todos los que son salvos. Eso es lo que leemos 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces, la pregunta, ¿a quién llama? A todos los salvos. ¿Usted es salvo? Si es salvo, entonces tiene un llamamiento. Si no tiene un llamamiento, pregúntese si es salvo. La tercera pregunta que teníamos era, ¿cómo llama? Pudimos ver que Dios llama por su palabra, que cuando escasea la palabra, Dios llama por los profetas, y cuando el hombre no oye los profetas, pues entonces Dios usará las adversidades en su vida. Usted a esta altura me podrá decir, pero entonces, ¿no hay manera de escaparle al llamado de Dios? La respuesta bíblica es no. ¿Sabe por qué? Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, Él, el Adonai, el que tiene el control y lo ejerce, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Eso lo incluye a usted. ¿Me entiende? Dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. ¿Me está entendiendo lo que Dios le dice? Hermanos, hermanas en el Señor, ya aprendimos que si usted es salvo tiene un llamado. El Dios que lo ha llamado es aquel que tiene el control absoluto y lo ejerce. Por lo tanto, no podrá escapar a ese llamado. Por eso lo invito a que no se resista. Soy un embajador de Cristo. Y sabe, como embajador le digo, ríndase. Está rodeado. Si Dios lo salvó, lo llamó con un propósito. Hoy usted ha oído el llamado a través de la palabra del Señor. Quizás Dios ya le haya hablado por profetas. Quizás usted esté en el tercer punto. Dios lo esté llamando por medio de las adversidades. Recuerde que el que lo llama no es alguien que le está diciendo, por favor, vení. Aquel que lo llama es aquel que es el Adonai, el que tiene el control absoluto y ejerce ese control. ¿Sabe lo que le dice Dios? Porque usted me dice, bueno, pero entonces, ¿y qué pasa si yo no entiendo? Salmo 32, verso 8, mire lo que le dice. Te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré
mis ojos. 3 cosas. Te haré entender. ¿Sabes lo que significa eso? Dios no está diciendo, voy a tratar de hacerte entender. El Adonai, el que tiene el control absoluto y lo ejerce. No le está diciendo a usted, estoy intentando que me entiendas. No, dice, te haré entender. Te haré entender. Por mi palabra, por los profetas o por las circunstancias, por las adversidades que enviaré a tu vida. Te haré entender. Pero no solamente te haré entender, sino te enseñaré el camino en que debes andar. Y por último, fijaré sobre ti mis ojos. Gloria al nombre del Señor. Y el verso 9 le dice, como de alguna forma cerrando este comentario que él dice, te haré entender, le dice, no sea porfiado. No le dice así. Mire lo que le dice. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice, yo te voy a hacer entender, no te hagas el mulo, no te hagas el burro, no te hagas el duro, te haré entender. Pero no solamente te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, porque quiero fijar mis ojos en ti. Gloria al Señor. Hoy, mi estimado hermano, hermana en el Señor, Dios le ha hablado por su palabra. Si no oye su palabra, Dios le enviará profetas. Y si no oye a los profetas, Dios le hablará a través de las adversidades. Quiero decirle que Dios moverá el cielo y la tierra para mostrarle su voluntad. Hoy, a través de la palabra de Dios, si usted es salvo, ha entendido que todas las adversidades que han venido a su vida no son cosas del diablo, sino que son la consecuencia del llamado de Dios. Dirá, heme aquí, Señor, o seguirá sufriendo las adversidades. Quiero decirle que usted no podrá torcerle el brazo a Dios, eso lo vimos. Él hace como quiere con los habitantes de la tierra. Nadie le puede torcer su brazo, ni nadie le puede decir, ¿qué haces? Y Él dice, te haré entender. No seas como el mulo, te haré entender. No solo te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Porque si te salvé, quiero poner sobre ti mis ojos. Espero que puedas entender, hermano, hermana, en el Señor, el privilegio que el Adonai, que aquel que tiene todo el poder absoluto, y que ejerce ese poder, haya puesto sus ojos en ti. Quiero, ya para finalizar, hacerle una pregunta. Si Dios lo ha llamado, ¿el llamado se puede perder? Si le interesa la respuesta, no se pierda la próxima lección donde estaremos tratando el tema la naturaleza del llamado de Dios. Bendiciones.